Prepárate para una inmersión en un caso que te va a dejar al lado, un caso que desafía la razón y nos confronta con la oscuridad que se esconde en los rincones de nuestra realidad. Hoy vamos a explorar la historia de Anneliese Michel. Una joven alemana cuya vida aparentemente normal se transformó en una pesadilla. Exacto. Anneliese comenzó a experimentar sucesos perturbadores, convulsiones, alucinaciones. Imagina de repente tu mundo se llena de visiones aterradoras de voces que susurran tu nombre desde la oscuridad. Inicialmente los médicos lo atribuyeron a la epilepsia. Pero la medicación no aliviaba sus síntomas, al contrario, parecían empeorar con el tiempo. Y lo más inquietante, desarrolló una aversión extrema a los símbolos religiosos. ¿Te imaginas no poder entrar en una iglesia sin sentir un terror que te paraliza? Eso es lo que Anneliese experimentaba. El agua bendita le provocaba convulsiones y las imágenes sagradas le infundían un pánico visceral para ella. Los símbolos de la fe se habían convertido en emblemas del horror. Ante la ineficacia de la medicina, la familia de Anneliese, profundamente religiosa, empezó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego, algo que iba más allá de lo terrenal. ¿Y qué hicieron? ¿A quién acudieron en su desesperación? A la única institución que, según sus creencias, podía combatir el mal que atormentaba a su hija, la iglesia. Desesperados, acudieron al obispo suplicando ayuda, y el obispo, convencido de que Anneliese estaba poseída por fuerzas demoníacas, autorizó un exorcismo. Piensa en la magnitud de esa decisión, un ritual ancestral concebido para expulsar entidades malignas del cuerpo de una persona, un último recurso en una situación que se les escapaba de las manos. Dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron designados para llevar a cabo la tarea durante 10 largos meses. Sometieron a Anneliese a 67 sesiones de exorcismo, un proceso agotador y aterrador, meticulosamente documentado y lo más escalofriante grabado. Esas grabaciones, disponibles para quien se atreva a escucharlas, son un testimonio sonoro del horror que Anneliese Michel vivió. En esas cintas, la dulce voz de Anneliese se transforma en un rugido gutural, en un coro de voces demoníacas que profieren blasfemias, amenazas, que te hacen sentir que la oscuridad se te acerca, que te observa desde el abismo. Anneliese hablaba en lenguas que nunca había aprendido, nombrar a demonios con una precisión escalofriante, describiendo un infierno que solo ella podía ver en esos momentos. Su mirada se volvía vacía, como si algo más la controlara. Un escalofrío recorre mi espalda solo de pensarlo. ¿Te imaginas presenciar eso? Ver cómo una persona que conoces se transforma en algo inhumano. La impotencia de los presentes, el miedo que debieron sentir al escuchar esas voces demoníacas emerger del cuerpo de una joven, es un escenario que nos confronta con lo desconocido, con lo que se esconde tras el velo en la realidad. Y no solo eso, en las grabaciones se escuchan esas pausas repentinas, momentos de silencio denso que te dejan sin aliento, y entonces un susurro, una voz gutural que parece provenir de las profundidades del abismo, nombrando demonios, con una certeza escalofriante. Como si la propia Anneliese se hubiera desvanecido, dejando solo un cascarón vacío, un receptáculo para el mal. ¿Te imaginas escuchar esas cintas en la oscuridad? Sentir la presencia de algo maligno a tu alrededor observándote. Es inevitable preguntarse qué estaba pasando realmente en la mente de Anneliese. La ciencia, por supuesto, tiene sus propias explicaciones. Algunos psicólogos sugieren que Anneliese sufría de un trastorno de personalidad múltiple, una condición en la que la mente se fragmenta creando diferentes identidades. Otros apuntan a la esquizofrenia, una enfermedad mental que puede provocar alucinaciones auditivas y visuales, delirios de persecución. Imagínate vivir en un mundo donde tus propios pensamientos se vuelven en tu contra, donde las voces que escuchas te atormentan sin descanso, una verdadera prisión mental. En el caso de Anneliese, estas voces podrían haber adoptado la forma de demonios, reflejando sus profundas creencias religiosas y el miedo al infierno que le inculcaron desde pequeña. Es decir, que su propia mente atormentada por la enfermedad creó el infierno que la consumió. Pero hay expertos que rechazan estas explicaciones, argumentando que los cambios de voz en las grabaciones son demasiado extremos, demasiado inhumanos para ser producto de una simple enfermedad mental. Es como si algo externo, algo poderoso y maligno se hubiera apoderado de ella. Esa es la postura de quienes creen en la posesión demoníaca, una fuerza oscura que puede invadir el cuerpo y la mente de una persona, controlando sus acciones y sus pensamientos. Y no podemos olvidar que la Iglesia Católica, a pesar de la condena a los sacerdotes que llevaron a cabo el exorcismo, nunca ha negado la posibilidad de que Anneliese estuviera realmente poseída. De hecho, el caso de Anneliese Michel sigue siendo objeto de estudio y debate dentro de la Iglesia, un recordatorio de la batalla eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Una batalla que en este caso tuvo un final trágico. Anneliese murió a los 23 años, consumida por la enfermedad, el agotamiento y la desesperación. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue desnutrición y deshidratación, un resultado terrible de los intensos y prolongados exorcismos a los que fue sometida. Un final que nos deja con un nudo en la garganta
con la sensación de que algo terrible e inevitable se cernía sobre Anneliese desde el principio. Pero su historia no termina ahí. El juicio posterior a su muerte, en el que los sacerdotes y los padres de Anneliese fueron acusados de homicidio negligente, despertó un debate a nivel mundial sobre la delgada línea que separa la fe de la razón, la ciencia de lo sobrenatural. Un juicio que puso en tela de juicio la responsabilidad de la Iglesia, la validez de los exorcismos y la ética de someter a una persona enferma a un ritual tan extremo. La condena de los sacerdotes y los padres de Anneliese a penas de prisión que leve sentó un precedente, una advertencia de que la fe no puede estar por encima del bienestar de las personas. Pero la historia de Anneliese Michel no se limita a los tribunales y los debates teológicos. Su caso ha trascendido las fronteras de lo real, se ha convertido en una leyenda, una fuente de inspiración para el cine, la literatura y el arte. Películas como El exorcismo de Emily Rose, basada en gran medida en el caso de Anneliese, han llevado su historia a la gran pantalla, recreando el terror, la angustia y la incertidumbre que la rodearon. Imagínate ver esas películas con la historia de Anneliese, en mente sentir cómo el miedo se apodera de ti, cómo la oscuridad te envuelve. Es como si su tragedia se proyectara en la pantalla, como si su espíritu atormentado buscara respuestas, una explicación a su sufrimiento. Y no solo en el cine, libros documentales, incluso obras de teatro, han explorado el caso de Anneliese, tratando de comprender lo incomprensible, de arrojar luz sobre un misterio que sigue fascinando y aterrorizando al mundo. Su tumba en un pequeño pueblo de Alemania se ha convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan respuestas, que creen que Anneliese fue una víctima, una mártir en la lucha contra el mal. Flores, veras mensajes de esperanza y desesperación cubren su lápida, un testimonio de la huella imborrable que Anneliese Michel ha dejado en la memoria colectiva. Una joven cuya vida y muerte nos confrontan con lo desconocido, con la fragilidad de la razón, con la oscuridad que se esconde en los rincones de nuestra alma. El caso de Anneliese Michel no ofrece respuestas fáciles, solo preguntas que resuenan en la noche, que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. Fue realmente poseída por demonios. O fue víctima de una enfermedad mental mal diagnosticada y tratada de forma inadecuada. Cada uno debe encontrar su propia respuesta, su propia verdad. En los detalles de su historia, en las grabaciones que te hielan la sangre, en las fotografías que muestran la transformación de una joven llena de vida en un ser consumido por el horror. Pero hay algo que es innegable. La historia de Anneliese Michel nos recuerda que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción, que el mal en cualquiera de sus formas puede manifestarse en los lugares más inesperados, en las personas más vulnerables. Y nos deja con una sensación inquietante, con la certeza de que hay misterios que nunca podremos resolver, fuerzas que no podemos comprender, una oscuridad que siempre estará ahí acechando en los límites de nuestra percepción. Te invitamos a reflexionar sobre el caso de Anneliese Michel, a explorar las diferentes perspectivas, a cuestionar tus propias creencias, a adentrarte en lo desconocido con precaución, porque a veces la verdad puede ser más aterradora que la propia mentira. Y recuerda, cuando la noche caiga y las sombras se alarguen, el nombre de Anneliese Michel resonará en el silencio, un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que desafían la razón y nos confrontan con la oscuridad que llevamos dentro.